Bueno, aquí le hablaremos mi equipo: Jesús Emilio, Orlando Julián, yo César Tamés y Mario Cepeda. Les hablaremos sobre el feminicidio en México. ¿Qué es un feminicidio? Entendido como el asesinato de una mujer por razones de género. El concepto define un acto de máxima gravedad en un contexto cultural e institucional de discriminación y violencia de género, que suele ser acompañado por un conjunto de acciones de extrema violencia y contenido deshumanizante como torturas, mutilaciones, quemaduras, ensañamiento y violencia sexual contra las mujeres y niñas víctimas de este. El feminicidio es el asesinato hacia la mujer, como por ejemplo las torturas, torturarla hasta matarla, hacerla sufrir hasta matarla y cosas por el estilo. Datos y estadísticas. Se calcula que cada año se perpetran alrededor de 66.000 feminicidios en el mundo. No obstante, hay que tener en cuenta que el número de casos de violencia de género tiende a infravalorarse y que muchos países no diferencian entre los homicidios y los feminicidios, mientras que el 80% de las víctimas de asesinatos son hombres. Cuando hablamos concretamente de homicidio familiar o íntimo, el porcentaje de hombres desciende a un tercio. Este es uno de los factores que explican por qué el feminicidio requiere ser distinguido del resto de los asesinatos. Aquí estamos dando a entender que en el mundo por año ocurren 66.000 feminicidios, pero el 80% de las víctimas son hombres. Pero si nos vamos a homicidio familiar o al íntimo, el número de los hombres no es más que un tercio. Así que deberíamos de distinguir el homicidio y el feminicidio, que no es lo mismo. Gráfica de casos de feminicidios en 2019. Durante todo 2019 se registró cerca de un feminicidio cada 24 horas. En el último mes del año hubo un saldo de 30 mujeres asesinadas, según se observa en la estadística que la entidad difundió. Desde el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 se registraron 327 feminicidios. Con esta cifra había cerca de una mujer asesinada cada 27 horas. Sin embargo, como existen una gran cantidad de delitos de violencia de género que no se registran como tales, estima que la cifra podría llegar a ser cerca de un feminicidio cada 24 horas. Estos datos son muy perturbadores. Nos están dando a entender que por cada 24 o 27 horas ocurre una muerte de una mujer, inocente o no inocente. Da igual como sea, pero es la muerte de una mujer. O sea que por año, se estaría matando una mujer por día. Bueno, casi por día. Cosas que no deben de pasar en la sociedad. Da igual si se lo merezca, si no se lo merezca. Son vidas que debemos de cuidar, ya que las mujeres nos dieron la vida y nos trajeron al mundo. Aquí les voy a mostrar una tabla con feminicidios por cada mes. En el mes de enero tuvimos 28 feminicidios. En febrero 26, casi un asesinato por día. En marzo 33 feminicidios. En marzo serían una mujer asesinada por día. En abril 26, casi una mujer asesinada por día. En mayo casi lo mismo, 29. En junio 28. En julio 26. En agosto 27. En esos meses han sido una mujer por día casi. O sea, casi una mujer es asesinada por día. En septiembre 27, octubre 25, noviembre 22 y diciembre 30. Se está dando cuenta que es casi una mujer por día. Casi una mujer por día. Eso es algo muy grave para la sociedad. Muy gravísimo. Y eso fue en 2019. Y aquí una gráfica con la cantidad de feminicidios
durante los 5 años. En 2015, 137 feminicidios. Ahí es una cifra baja, pero como quiera, no debemos de ser asesinatos. 2016, 322. Incrementó más del 50% su cifra de feminicidios. 2017 bajó al 2016, pero es muchísimas las muertes de las mujeres. 298. 2018 subió 303 feminicidios. 2019 327 feminicidios. En esos años es casi una mujer asesinada por día, que es algo que no debe pasar. Es un delito muy gravísimo. 10 estados con más feminicidios de enero del 2020. En México fueron asesinadas al menos 320 mujeres durante enero de 2020. O sea que en el simple mes de enero ya superaron a 5 años, a las muertes totales de hace 5 años, que por ejemplo en 2015 fueron 137. Aquí es más del doble en un solo mes. Según indican datos de la del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, esto significaría la muerte violenta de 10 de ellas al día. O sea que en el mes de enero por cada día fueron 10 mujeres. Incrementaron las cifras muy significativamente. La información reportada por las fiscalías estatales señala que solo 73 de los 320 asesinatos fueron tipificados como feminicidios. De acuerdo con estas cifras, los 10 estados donde se registró un mayor número de feminicidios y homicidios dolorosos de mujeres son Guanajuato con 53 casos, Estado de México con 26, Jalisco y Oaxaca con 22 cada uno y Michoacán con 19. A estas entidades le siguen Chihuahua con 15 mujeres asesinadas, Baja California con 14, Guerrero y Puebla los dos con 13, mientras que en Veracruz fueron 12. Por otro lado, los 3 estados con menor número de asesinatos a mujeres en enero fueron Aguascalientes, Campeche y Tlaxcala, donde se registró uno en cada uno durante el primer mes del 2019. En una comparativa, el total de mujeres asesinadas durante enero de 2019 fue de 301, es decir, 19 menos que en el primer mes de este año, lo cual refleja un incremento del 6%. En vez de estar disminuyéndolo, lo estamos aumentando. Sin embargo, el número de feminicidios y homicidios dolorosos a víctimas del sexo femenino en diciembre de 2019 fue superior al de enero de 2020, con un total de por lo menos 349 víctimas. Tipos de feminicidio: íntimo y familiar. Primer feminicidio íntimo se relaciona con el consumo de alcohol y otras sustancias y supone un 35% de todos los asesinatos de mujeres, no solo los cometidos por hombres, lo cual lo hace el más frecuente de todos los tipos de feminicidio. Lesbicidio, crimen similar y frecuentemente unido al lesbicidio, es la violación correctiva. Consiste en abusar sexualmente de una mujer homosexual con el objetivo de hacer que se comporte como si fuera heterosexual, o simplemente como castigo. Es una manera de intentar imponer un supuesto orden natural mediante la violencia y el poder. Feminicidio racial. En los feminicidios raciales el componente de género se suma a un factor étnico. En esos casos el asesino mata a la víctima tanto por ser mujer como por tener rasgos culturales y físicos diferentes a los suyos. Se trata de una mezcla de elementos que generan odio de manera totalmente irracional, aunque culturalmente inducido por dinámicas históricas de discriminación. Feminicidio en serie. Ese tipo de feminicidio suele darse cuando un varón mata a mujeres de forma repetida para tener placer sexual sádico. En general, estos asesinatos se producen por trauma o por asfixia. Las víctimas de feminicidios en serie, como el resto de los feminicidios, no son íntimos. Son más frecuentemente mujeres que trabajan como camareras o como prostitutas.